Estamos de vuelta con la parte final de la entrevista al Papa Francisco. En esta tercera parte de la entrevista, el Sumo Pontífice habla de política y la define como una de las formas más elevadas de amor hacia el prójimo, porque dice que siempre que sea bien aplicada, la política permite hacer el bien común. También habla sobre los jefes de Estado y de Gobierno con los que se ha reunido en el Vaticano y explica lo que piensa sobre el modelo económico mundial. Le preocupa que se estén apartando a los niños y a los ancianos, sobre todo que se estén marginando a los jóvenes, porque se ha convertido en una idolatría al dinero. Hay un avance del ateísmo en el último siglo. En el mundo en general ganó cierta popularidad. ¿Qué opina usted de la gente que cree que la ciencia y la religión son excluyentes? La primera afirmación habría que situarla. Hubo un avance del ateísmo en la época más existencial, quizás sartreana allí. Pero es curioso, junto con eso después vino el avance hacia búsquedas espirituales, de encuentro con Dios, mil maneras, no necesariamente tradicionales de las religiones. Pero después fue apareciendo esta búsqueda de Dios en la gente, ¿no? El enfrentamiento ciencia y fe es un enfrentamiento que tuvo su auge en la Ilustración, pero que hoy día no está tan de moda, gracias a Dios, porque nos hemos dado cuenta todos de la cercanía que entre una cosa y la otra. El Papa Benedicto XVI ha escrito tiene un buen magisterio sobre la relación entre ciencia y fe, ¿no? Y en líneas generales, lo más actual hoy es que los científicos sean muy respetuosos de la fe y el científico agnóstico ateo diga no me atrevo a entrar en ese campo cuando no cree. En cambio, si nos vamos 50, 60, 70 años atrás, en aquel momento al que usted se refiere, cuando llega un astronauta, busqué a Dios y no lo encontré. ¿Ve la diferencia? Papa Francisco, usted ha comentado que le preocupa la división de la riqueza en el mundo. ¿Por qué cree que existe tanta desigualdad y cómo cree que puede contribuir usted y la Iglesia Católica usted en calidad de Papa y la Iglesia Católica en general, qué pueden hacer para mejorar esta situación? Está probado que con la comida que sobra podríamos alimentar a la gente que tiene hambre. No se comprende cómo, no recuerdo la cifra, pero hay una multitud tan grande de chicos hambrientos. Cuando usted ve fotografías de chicos desnutridos de diversas partes del mundo, se agarra la cabeza, no se entiende. Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Y hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero. Y por ese afán de tener más, de querer más, toda la economía se mueve descartando. Curioso. Hay una cultura del descarte. Se descartan los chicos, o porque se limita la natalidad. Usted ve el índice de natalidad acá en Europa. Bajísimo, 1, 1,2. Ningún pueblo sobrevive con ese índice de natalidad. Se descartan los chicos, se descartan los ancianos. Bueno, ya no sirve, no produce, es clase pasiva. Y al descartar a los chicos y a los ancianos,
Se descarta el futuro de un pueblo, porque ellos son el futuro de un pueblo. Los chicos porque van a llevar con fuerza adelante. Y los ancianos porque son los que nos dan la sabiduría, son los que tienen la memoria de ese pueblo y la tienen que volcar en los chicos. Se descarta eso. Y ahora está de moda descartar a los jóvenes con la desocupación. A mí me preocupa mucho el índice de desocupación que hay. Alguien me hacía notar, no tengo la cifra muy clara, si es verdad o no, que son de 25 años para abajo, aquí son 75 millones en Europa. Es una barbaridad. Entonces descartamos toda una generación por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. Y para sostenerse y para balancearse, tiene que hacer lo que hacían siempre los grandes imperios para sobrevivir, hacer una guerra. Como no se puede hacer la Tercera Guerra Mundial, entonces se hacen guerras zonales. ¿Esto qué significa? Que se fabrican armas, se venden armas y con eso los balances de estas economías idolátricas, que son las mundiales obviamente, van adelante. Junto con esto el pensamiento único, que nos quita la riqueza de la diversidad del pensamiento y por lo tanto la riqueza de un diálogo entre personas, ¿no? Y una globalización mal entendida. La globalización bien entendida es una riqueza. Una globalización mal entendida yo la graficaría como una esfera, donde todos los puntos son iguales, todos equidistantes del centro. Por lo tanto, anulada toda particularidad. Una globalización que enriquezca es como un poliedro, todos unidos pero cada cual conservando su particularidad, su riqueza, su identidad. Y esto no se da esto. Por eso el pensamiento único. Es un sistema económico malo. Y digo idolátrico, porque sacrifica el hombre al ídolo dinero, ¿no? Usted conoció a muchos jefes de Estado desde que en los últimos... Bueno, algunos, desde hace 1 año y 3 meses. Justo, 15 meses. ¿Quién le impresionó más, Papa Francisco? Han venido muchos acá. Una cosa interesante es la variedad, ¿no? Cada cual tiene su personalidad, buscan llevar sus países por el camino que ellos creen mejor adelante. Me ha llamado la atención un hecho transversal en los políticos jóvenes. Quizás hablen de los mismos problemas, pero con una música diversa. Y eso me gusta. Y eso es transversal, ya sea el de centro izquierda, el de centro derecha, pero hablan con la misma música. Y eso me da esperanza. Me da esperanza porque la política es una de las formas más elevadas del amor, de la caridad. ¿Por qué? Porque lleva al bien común. Y una persona que pudiendo hacerlo no se involucre en política para el bien común es egoísmo, o que use la política para el bien propio es corrupción, ¿no? Hace unos 15 años los obispos franceses escribieron una carta pastoral, que es una reflexión con el título Rehabilité la politique. Hay que rehabilitar la política. Es un texto precioso, donde hace caer en la cuenta de todas estas cosas, ¿no? Nos estamos acercando al final, tenemos un par de preguntas más. Papa Francisco, aquí cerca en Cataluña hay un conflicto latente que se está desarrollando, que es que a veces parece un tobogán en dirección al choque. ¿Le preocupa? Para mí toda división me preocupa. Hay independencia, simplifico, hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las de nuestros países latinoamericanos, que se emanciparon de los gobiernos de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento de un pueblo, que a veces es muy obvio. Pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente que eran pueblos que ni con cola se podían pegar, culturas diversas. En cuantito salió
cayó el anillo de hierro que los tenía unidos, cada cual, según su cultura, expresó lo suyo. Es la independencia por secesión. Pero en ese caso es muy claro. Yo me pregunto, ¿es tan claro el caso de la independencia por secesión de países que hasta ahora estuvieron juntos o no? Hay que estudiar caso por caso. Fíjese que en Europa, los que recuerdo ahora, Escocia anda lo mismo, la Padania, norte de Italia, no sé cómo estará ahora, pero se hablaba de eso, el caso que usted mencionó. Y ahí habrá que ver, habrá casos que están justos, otros que no son tan justos, pero cada caso, porque la secesión, si no hay un antecedente que forzó la unidad de esa nación, hay que tomarla con muchas pinzas y evaluar caso por caso. Yo tengo entendido que usted tiene una casa de retiro en Buenos Aires, pidió que le guarden una habitación. No, pasa esto. Yo dejaba el arzobispado a fin del año pasado. Sí. O sea, cuando cumplí 75 años presenté la renuncia al Papa Benedicto que se quede 2 años más. Yo cumplía 77 a fin del año pasado. Entonces, ya fui ahí, que es una casa de retiro de sacerdotes ancianos. Y elegí una pieza y digo, quiero venir a vivir acá. Y desde acá trabajaré como cura, ayudando en las parroquias, etc. Ese era mi futuro. De tal manera que cuando me vine para aquí, para el conclave, el 26 de febrero, hablé con el nuncio antes y le dije, mire, cuando yo vuelva para Pascua, yo volví el domingo de Ramos, empezamos todo el proceso para presentar la terna Roma del nuevo sucesor, quedamos en eso, y yo me iba a vivir a esa casa. Ahí está la pieza, seguramente se la han dado a otro, pero hay muchas piezas ahí. Y respecto a la renuncia, creo que el Papa Benedicto ha dado un gesto muy grande, ha abierto una puerta. El Papa Benedicto con esto no hizo una excepción, sino que creó de hecho una institución, la de los eventuales papas eméritos. Hace 70 años no había obispos eméritos. ¿Cuántos hay? Porque, bueno, como vivimos más tiempo, llegamos a una edad donde no podemos seguir adelante con las cosas. Yo haré lo mismo que hizo él, pedirle al Señor que me ilumine cuando llegue el momento y que me diga lo que tengo que hacer. Y me lo va a decir seguro, ¿eh? Y ya, última pregunta, Papa Francisco. Ha sido un honor y muchísimas gracias por todo esto, todo lo que hemos vivido este año. A mí me gustaría preguntarle cómo le gustaría a usted ser recordado en la historia. No pensé, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dicen, era un buen tipo, hizo lo que pudo, no fue tan malo. Con eso me conformo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por todo, por lo que ha hecho, por lo de ayer, y que Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias, Papa Francisco, un honor. Si bien es cierto que las acciones de los fundamentalistas del Estado Islámico siguen llenando al mundo de sangre y violencia en nombre de la religión, los esfuerzos internacionales por acabar con esta amenaza demuestran que el mundo se acoge al mensaje del Sumo Pontífice, quien ha dicho que la verdadera libertad religiosa consiste en rechazar cualquier tentativa de intolerancia y sectarismo. Tal vez el mensaje más importante del Papa en esta entrevista, donde también ha dicho que se conforma con ser recordado como un buen tipo. Soy María Elena Barrios, gracias por acompañarme en este especial Papa Francisco, palabras de paz en tiempos de guerra.